autor de este maravilloso libro, El Código Mente y Cuerpo. Mario Martínez, no desde Estados Unidos, sino en vivo, neuropsicólogo, autor de este libro, donde en uno de sus capítulos habla de ese tema tan fuerte, los estigmas o las marcas de Cristo, la gente que tiene llagas y que sangra como las heridas que tuvo Cristo, que ha sido tema de película, que ha sido tema de investigación. Él hizo una investigación para la revista National Geographic sobre la primera mujer que se pudo haber estudiado, según nos dice, que era mexicana justamente. Mario Martínez, qué gusto y qué honor recibirte aquí en vivo. Un placer estar acá. Qué gusto, ya te saliste de la pantalla. Al fin, existo. Existes de verdad. Oye, Mario, pues está fascinante este tema. Tú hiciste un estudio con una mujer para National Geographic. O sea, este tema, más allá de ser un tema religioso, es un tema científico. Sí, claro, sí. A ver, cuéntanos los estigmas, las marcas de Cristo. Sí. Para mí lo he investigado para el Vaticano, para BBC y para National Geographic. Ajá. Por cierto, una mexicana. Pero las estigmas son heridas de Cristo. Y el primero fue San Francisco. Ajá. De Asisi. Y tuvo las heridas como el siglo XIII. Y han habido solamente como 400 personas que han tenido las heridas. En la historia. En la historia. Algunas personas que son histéricas, que entran en estados de disasociación y se cortan. Pero cuando son legítimas, como Padre Pío y otras, hay cosas que pasan que la ciencia no puede explicar. No sanan, no se infectan. Hay veces que la sangre huele no muy bien, pero algunos tienen el olor a rosa. Ajá. Y lo más interesante es que las personas, si son católicos, tienen remisiones espontáneas de enfermedades. Entonces esta mexicana, Elizabeth se llama, cuando con las heridas, iba por todo México hablando de sus heridas, de sus cosas, y hubo un niño que se sanó de leucemia y un hombre de próstata de cáncer de próstata. Y hablé con los médicos, los seguimos 9 meses después, todo bien, sin síntomas. Y entonces lo que yo hablo de la parte científica es que lo que pasa es que la persona, el Vaticano, por cierto, no lo ve como una intervención divina, sino lo ve como algo privado entre la persona y su divinidad. Pero hicimos un estudio, el primero en el mundo, de ver qué está pasando con el sistema inmunológico cuando una persona tiene estas heridas. Y entonces National Geographic hizo unos estudios extensos que le pedí y esperábamos que iban a haber niveles de estrés altos, anticuerpos altos, porque hay una herida. Tenía una herida perfecta de una cruz en la frente que no es usual, pero ya había tenido ya las de Cristo antes. Pero bueno, entonces vemos los resultados, nada. El sistema inmune como si nada hubiera pasado. No se explica eso. Porque tenía que haber tenido fórmulas, algunas de las estresantes, porque si tienes una herida, te causa estrés, cortisol, adrenalina. Y si tienes una herida, vas a tener anticuerpos para protegerte con la herida. Nada, todo perfecto. No lo he podido explicar, pero sí lo uso para tratar casos de personas que lo que estamos haciendo, la ciencia no sabe cómo traer ese poder que nosotros tenemos de sanarnos. Entonces lo que hacemos es que le pedimos permisos a las autoridades, al médico que la medicina es muy importante, pero le pido al médico, ayúdame con esto, ayúdame con otro, y el 50% de las cosas son un placebo, es el poder que te da un médico. Y claro, hacen cosas muy importantes, pero sin la ayuda de la persona no hay sanación. Qué fuerte. Entonces, para empezar, los estigmas son reales. Tú, porque este es un tema que normalmente es religioso, ¿no? Y la religión y la ciencia, pues no van de la mano normalmente. O sea, a veces sí, a veces claro, no. Sí. Tú viste a esta mujer en persona. Tú viste sus heridas, la viste sangrando en persona. ¿Viniste a México a estudiarla? ¿O sí, en México, aquí en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México. Y le tomamos y también tenía como la cruz, tenía una postillita que le dolía. Sí. Cortamos un pedacito para ver qué nivel si había sido autocreado o si... entonces, hay unas pruebas que se pueden hacer para ver si es bien intensa la herida. Y si una persona trata de cortarse una herida, hace una cruz, en el medio no está tan clara y tan precisa como la de ella. Entonces el esposo me contó que la primera vez que la vio, empezaron a salirse como pintitas de sangre hasta que se creó la cruz perfecta. Una de las doctoras también lo pudo ver.
Pero mira qué interesante como lo que hablaste de la cultura, la religión. Cuando el Padre Pío, que fue el más famoso que las tuvo, todas sus heridas eran en la mano, La palma de la mano. palma de la mano. Y todas las pinturas que han hecho de los estigmatas en la palma de la mano. Pero entonces se ha visto que los romanos no eran en la palma porque solo puede aguantar 88 libras. Eso es justo lo que te iba a decir. Eso. Entonces hay una parte que se llama destat, que los romanos sabían dónde clavar para no abrir una arteria, pero tocar el nervio para que sufrieran, pero sin sangrar. Y entonces los y que aguantaran crucificados. Claro. Claro, porque de las manos no puedes aguantar crucificado. El puño sí lo aguantaba. Esos fueron los pintores europeos que empezaron a representar a Cristo así. Lo crearon por su cuenta. Claro. Pero lo interesante, que es lo que quería hablar de lo que has dicho, que la cultura también influye, porque los estigmatizados, cuando no sabían esto, la tenían en la palma. Después que vieron que la ciencia era acá, los estigmatizados modernos la tienen en la muñeca. Cambiaron los estigmas. Cambiaron los estigmas. Entonces, esto es el poder de la mente. Desde el punto de vista de la ciencia, es la mente que dice, yo quiero tener las heridas de Cristo, y la mente es tan poderosa que se puede ordenar a sí mismo tenerlas. En algunos casos, pero cosas que no son tan significativas. Por ejemplo, si una persona ahora le avergüenzan y le dicen, pero a mí no me gusta lo que tienes puesto, te pareces un payaso, inmediatamente empiezas a liberar ciertas moléculas de inflamación como factor de necrosis tumoral. Una palabra crea, entonces son biosímbolos, las palabras crean símbolos. Y entonces el símbolo, si una persona cree mucho, es muy raro, 400 desde el siglo XIII, sí. Pero si una cree muy fuerte, y ella se obsesionaba con eso. Ajá. Ella le pidió a Cristo no las heridas, sino que le diera algo para poder confirmar de que existía Cristo. Y entonces vinieron las heridas. Ya, aquí estamos viendo, los que nos están viendo en Telefórmula y en el canal de YouTube, TikTok, Facebook, para radio lo describimos, estamos viendo algunas imágenes de esta es la mujer mexicana que estudiaste para National Geographic. Y ahí estamos viendo la marca en la frente y en las manos también. Y ese eres tú, sí, llegando a su casa. Un poquitito más joven ahí. Aquí en México. Y se quita la pañoleta y está una cruz perfectamente trazada. Sí. Perfectamente trazada en su frente. Y luego en las manos. Entonces, la iglesia, ¿qué dice? El Vaticano, ¿qué dice? Dice, acepta que es un milagro, que es algo espiritual, o piensa que es el poder de la mente creándoselo. Bueno, ¿qué dice la iglesia? No dice que, por ejemplo, al Padre Pío lo canonizaron, ahora es el Santo Pío. Ajá. No canonizan por las estigmas, sino tienes que haber tenido por lo menos 2 milagros acreditados. Así que él no lo santificaron por la estigma. Pero el Vaticano lo que dice es que no es un milagro, que es una conexión privada con tu divinidad. Interna con lo divino. Con lo divino, eso es como lo explican. Entonces, porque la iglesia lo normal que podría decir es, pues es un milagro, claro, es Dios, es una prueba que Dios existe. Pero la iglesia ha sido cautelosa. En no decir, esto es una prueba de que Cristo existió y que es Dios. No han dicho eso. No, y por eso me gusta, porque me han llamado como psiconeuroinmunólogo a un científico para que no cree un circo, una atmósfera de circo, y para que demuestre que la ciencia puede ir hasta cierto límite, pero después no puede explicarlo. Yo puedo ir hasta cierto límite y explico la psiconeuroinmunología, pero no sé exactamente cómo pasó. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué te motivó a interesarte en este tema? Tenemos un par de minutos para el corte, pero... Sí, bueno, primero la Iglesia Católica me llamaron porque yo no sabía nada de la estigma. Ajá. Me dijeron, como eres un experto en cómo los pensamientos afectan al sistema inmunológico, queremos que investigues esto, y psicólogo, para ver si es una histeria o lo demás. Y así fue como comenzó. Ya. ¿Y dices que la herida no se infecta? No se infecta. No sana tampoco. Tampoco. No sana, pero no se infecta. Y en algunos casos sana cuando hay ceremonias religiosas o cuando Semana Santa. Ajá. Así que es un proceso biosimbólico por completo. Ajá. ¿Qué dicen otros científicos al respecto? La mayoría ni lo miran porque no han ido tan profundo como yo he ido. Lo ven como
histeria o no saben, no le dan nada, no saben lo que están hablando. Entonces no te dicen